Ok, vamos a desempacar esto. Imaginen intentar cambiar los cimientos, las vigas de acero y toda la tubería de un rascacielos gigantesco. Y eso suena peligroso de por sí. Exacto, pero con un detalle crucial. Miles de personas siguen trabajando dentro de las oficinas todos los días. Claro, no puedes apalar el edificio. No puedes pedirles que se vayan a su casa. Y cada vez que reemplazas una viga, el edificio tiene que volverse de alguna manera más rápido y seguro. Lo cual es una pesadilla logística si no se hace con una visión súper clara. Totalmente. Esa es exactamente la sensación de reemplazar la arquitectura central de una plataforma de software empresarial a gran escala. Y bueno, bienvenidos a este análisis a fondo. Es un gusto estar aquí para diseccionar esto. Hoy, nuestra misión es entrar al cuarto de máquinas del ERP de Odoo. Vamos a trazar esa monumental evolución técnica, desde la versión 12 por allá en el 2018 hasta la inminente versión 19 del 2026. Y es un viaje fascinante. Sí, porque no vamos a hablar de botones con colores nuevos o funciones superficiales. Vamos a destripar por qué tuvieron que demoler su propio código. Desde el ORM y la base de datos hasta las vistas XML y el mismísimo JavaScript. Y el motor de renderizado de PDFs, que es una historia aparte. Pero, para quienes nos escuchan, ¿por qué es tan vital entender esta evolución? Pues comprender esta trayectoria es fundamental para cualquiera que diseñe o mantenga software hoy en día. O sea, si analizamos por qué ciertas decisiones arquitectónicas colapsaron bajo presión y cómo fueron rediseñadas, obtenemos, digamos, un atajo directo hacia las mejores prácticas modernas. Te ahorra años de cometer los mismos errores. Exactamente. Es la diferencia entre escribir código que simplemente funciona hoy y código que está preparado para la era de la inteligencia artificial. Y para entender esa era, tenemos que ir al nivel más profundo, ¿no? Al núcleo, a la base de datos. El corazón del sistema. Sí, porque en la versión 12, el sistema todavía arrastraba muchísimo peso histórico. Se dependía de Python 2.7, lo cual ya suena anticuado hoy. Uf, sí. Y el código estaba lleno de cosas como el viejo Odoo espacio de nombres, Odoo.osb. Que era básicamente un fantasma de arquitecturas pasadas, un zombie en el código. Literalmente. Y ahora para la versión 19 el estándar es implacable. Te exigen Python 3.12 y una limpieza absoluta del núcleo. Pero el cambio que realmente hizo temblar el suelo fue esa gigantesca refactorización contable en la versión 13. Ah, sí. Ese fue el primer gran reconocimiento de que la estructura de datos original ya no escalaba. ¿Cómo funcionaba antes de la 13? Bueno, antes PostgreSQL tenía que hacer malabares. Si querías ver una factura, el sistema iba y consultaba una tabla específica, la tabla Account Invoice. Ok, suena lógico. Sí, pero si querías ver el impacto real en la contabilidad, el sistema tenía que ir a buscar a las tablas de asientos contables. Tenía que hacer cruces de información complejos, lidiar con las líneas de factura por un lado y los apuntes contables por el otro. Y eso es como tener un garaje completamente desordenado. Muy desordenado. Si necesitas reparar un motor, tienes la llave inglesa en una caja al fondo. Los tornillos están en un estante a la derecha. Y el manual, no sé, tirado en el techo. Exacto. Y cada vez que quieres armar algo, pierdes un tiempo absurdo caminando de un lado a otro buscando las piezas. Y la versión 13 fue el momento en que alguien decidió construir un solo archivador central hipereficiente, llamado Account Move. Y fue vital, porque peor aún, en ese garaje desordenado, cada vez que abrías un cajón, todo el sistema de reportes se congelaba por la cantidad de operaciones simultáneas. Claro, los famosos bloqueos de base de datos. Al fusionar la factura y el asiento contable en este nuevo modelo, Account Move, junto con sus líneas, eliminaron la necesidad de hacer joins astronómicos en SQL. ¿Y qué tanto mejoró el rendimiento con eso? El impacto no fue marginal. O sea, las consultas para reportes financieros se volvieron 5 veces más rápidas de la noche a la mañana. ¡Wow! 5 veces. Sí, redujeron la fricción de los datos a nivel físico en el disco. Pero claro, optimizar la contabilidad no resolvió los problemas de las grandes corporaciones. Entre las versiones 16 y 18 vemos otra migración masiva. La del entorno multicompañía. Esa misma. Y me refiero específicamente al infierno que era la tabla IR Property. Uf, esa tabla.
Si conectamos esto con el panorama general, la tabla IR-Property era el clásico problema de diseño relacional llevado a un extremo insano. ¿Cómo así? Imagina una empresa que tiene 100 sucursales. Si cada sucursal tenía una configuración distinta o una traducción diferente para un solo cliente, eso generaba una fila nueva en la base de datos. O sea, por cada pequeña variación, una fila más. Exacto. Se generaban tablas con decenas de millones de registros que el sistema tenía que barrer constantemente solo para saber qué valor mostrar en una pantalla. Era insostenible. ¿Y cómo salieron de ese agujero? La genialidad fue apoyarse en las capacidades modernas de PostgreSQL usando columnas JSON-B. Ah, claro. En lugar de crear 1.000.000 de filas en una tabla externa, simplemente guardas un diccionario JSON súper ligero directamente en la fila del cliente. Exactamente. Un solo campo que dice, para la compañía A el valor es X, para la compañía B el valor es Y. Todo dentro de la misma estructura. Lo cual me imagino que alivia al servidor de una manera increíble. Al mapear estos datos dentro de JSON-B, eliminaron cuellos de botella masivos de lectura y escritura. Y ojo, esto no fue solo para ahorrar espacio. No, fue para estructurar los datos de una manera que prepara el terreno para la versión 19, porque la versión 19 hace obligatoria una extensión llamada pgvector en PostgreSQL. Que es para bases de datos vectoriales, ¿verdad? Sí. Ya no solo guardamos datos de texto, guardamos vectores semánticos. Lo cual transforma por completo cómo interactuamos con el sistema. O sea, ya no buscas la palabra exacta, digamos factura vencida, buscas el concepto semántico. Abriendo la puerta de par en par a agentes de inteligencia artificial que entiendan el contexto. Eso es una locura. Además vi que agregaron soporte nativo para agrupamientos complejos, los grouping sets, en las vistas pivote. Sí, para resolver cálculos súper pesados directamente en la base de datos, sin sobrecargar la memoria del servidor de aplicaciones. Y todo esto nos lleva a un punto crítico. Tienes una base de datos absurdamente rápida y optimizada, con JSON-B y vectores. Pero esa velocidad no sirve de absolutamente nada si la forma en que el código interactúa con ella es, torpe. Claro, y es ahí donde el ORM, la capa que mapea los objetos en Python, tuvo que evolucionar drásticamente. Hablando de código torpe, quienes nos recuerdan desarrollar en la versión 12 saben de lo que hablo. O los decoradores. Sí, escribir modelos en Python requería poner decoradores verbosos en casi todas partes. Tenías api.multi para decirle al método, oye, vas a recibir varios registros. O el api.one para limitarlo a un solo registro. Era repetitivo a más no poder. Un dolor de cabeza. Y la versión 13 eliminó todo eso y asumió un nuevo estándar. Ahora todo método opera sobre record sets, o sea, conjuntos de registros por defecto. Una decisión arquitectónica brillante. Pero aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Si todo es un record set ahora, si quiero cambiar el estado de un solo documento, ¿no es computacionalmente más pesado tratar ese único documento como si fuera un conjunto complejo? Esa es una excelente observación. Y la respuesta es un rotundo no, gracias a un mecanismo interno llamado prefetching inteligente. ¿Y cómo funciona ese prefetching? Bueno, el ORM perfeccionó esto tras esos cambios. En el código antiguo caíamos constantemente en el temido problema n+1. Ah, el clásico destructor de rendimiento. Literalmente. Hacías una consulta para obtener 1000 clientes y luego al recorrerlos en un bucle for para leer, digamos, su número de teléfono, el sistema enviaba 1000 consultas SQL individuales a la base de datos, una por cada teléfono. Exacto, un suicidio de rendimiento. Pero con el estándar actual de record sets, si accedes al campo teléfono del primer cliente en tu bucle, el ORM se detiene y dice, un momento, este cliente es parte de un conjunto de 1000. Seguramente me van a pedir el teléfono del resto en unos milisegundos. Oh, wow. Así que lanza una única consulta optimizada, carga en caché los teléfonos de los 1000 clientes de golpe y las siguientes 999 iteraciones del bucle se leen instantáneamente desde la memoria local. ¿Es brillante? ¿Simplemente se adelanta a lo que vas a necesitar? Totalmente. Y vemos esa misma filosofía de minimizar el impacto a la base de datos con los nuevos métodos. Antes usábamos search para buscar los IDs y luego un read para leer los campos. Que luego se fusionó en search read para hacerlo en un solo paso. Sí. Y ahora el estándar de las versiones 18 y 19 exige search fetch y fetch, que por lo que entiendo administran la memoria caché de manera muchísimo más quirúrgica. Mucho más precisa, sí.
Y también hay un cambio importantísimo en la trazabilidad y la seguridad en Python. Ah, ¿te refieres al uso del sudo? Exacto. En el pasado, si un proceso necesitaba permisos especiales, quien programaba simplemente aplicaba el método sudo y el sistema ejecutaba la acción sin preguntar. Como tener acceso de administrador incondicional. Sí, y el gran problema de sudo es que operaba como una excavadora ciega, ignoraba las reglas de acceso, rompía el contexto multicompañía y dejaba rastros de auditoría confusos. Claro, no sabías quién hizo qué realmente. Ahora, el ORM fuerza el uso de with user o with company, manteniendo el contexto operativo intacto y, sobre todo, seguro. Y para prevenir que alguien intente inyectar código malicioso en consultas manuales, vi que la versión 17 obligó a usar la clase odosql.sql. Sí, para envolver sentencias crudas y sanitizarlas. Pero, honestamente, mi actualización favorita del ORM llega en la versión 19 con el operador ANI en los dominios de búsqueda. Es una belleza de operador. ¿Sí? Antes, si querías extraer registros con condiciones OR súper complejas, con fechas dinámicas y demás, terminabas escribiendo un espagueti de código condicional incomprensible. Y ahora el operador ANY lo resuelve a nivel de motor de una forma elegantísima. Hemos hablado del motor de datos y de Python largo y tendido. Esencialmente construyeron el motor de un auto de Fórmula 1 en el backend. Así es. Pero, y aquí está el problema arquitectónico, un motor hiperveloz es inútil si el volante y los pedales responden 3 segundos tarde. Eso los lleva inevitablemente al frontend. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque lo que hicieron en el navegador no fue una refactorización, fue una demolición total. Hablemos de JavaScript. Vamos a ello. La era de la versión 12 estaba anclada a jQuery. Sí, la interfaz gráfica se controlaba mediante widgets imperativos increíblemente pesados. Para quienes diseñan interfaces hoy en día, explicarles la programación imperativa con jQuery es como intentar dirigir una orquesta moviendo los brazos de cada músico por separado. Físicamente, uno por uno. Sí. O sea, si los datos cambiaban, quien desarrollaba tenía que escribir código explícito para buscar el elemento HTML en el DOM, calcular el nuevo valor y forzar la actualización visual manualmente. Es la clásica analogía del teatro de marionetas. Eres el titirito tirando de cada hilo manual para que el muñeco sonría. Y eso generaba interfaces frágiles, propensas a errores de sincronización y, seamos sinceros, terriblemente lentas. Pero a partir de la versión 14, introducen OOW 1.0, su propio framework web. Y con OOW 2, en las versiones 16 y 17, el sistema se transforma en un robot autónomo. Adoptan por fin un paradigma declarativo y reactivo. Claro, le dices al framework, este es el estado de mis datos, y cuando los datos cambian, la interfaz gráfica se redibuja sola sin que muevas un dedo. Las vistas del backend empezaron a cargar, ¿qué? Hasta 20 veces más rápido. Sí, hasta 20 veces más rápido en algunos casos. El ciclo de vida de los componentes de JavaScript se reescribió por completo. ¿Qué pasó con los métodos viejos? Atrás quedaron los métodos de clase anticuados como willStart o mounted, que estaban atados al objeto base. El estándar moderno utiliza hooks funcionales. Muy al estilo de los frameworks modernos. Exacto, inspirados en las tendencias más avanzadas de la industria. Ahora se inyectan limpiamente en un único método llamado setup. Usas onWillStart o useService. Y la versión 18 consolida esto con una gestión de estado profundo mediante useState y reactive. Modificas una variable y la pantalla reacciona de inmediato. Así es. Ahora bien, no podemos ignorar el elefante en la habitación. Hubo muchísima crítica documentada, artículos enteros titulados «Reinventando un problema resuelto». Sí, generó muchísimo debate en la comunidad. La pregunta obvia que cualquiera se haría es, si ya existen bestias como React o Vue que hacen exactamente esto, del estado reactivo, ¿por qué invertir miles de horas en construir OOW desde cero? ¿No es un desperdicio de recursos? Es una pregunta súper válida y levantó controversia, pero tiene una justificación técnica absoluta basada en la naturaleza del producto en sí. A ver, explícame eso. Odoo no es una aplicación monolítica estática que compilas una vez y ya. Es un ecosistema inmensamente modular.
La interfaz visual tiene que construirse sobre la marcha, combinando cientos de fragmentos de vistas XML de distintos módulos. Ah, claro. Un módulo que instalas hoy puede inyectar un botón nuevo justo en medio de un formulario de ventas que se programó hace 3 años y sin tocar el archivo original en absoluto. Exactamente. Y React y Vue asumen que tú tienes el control absoluto del código fuente del componente en el momento de la compilación. Asumen que tú eres el dueño de todo el bloque. Sí. No están diseñados para este nivel de sobreescritura dinámica, o lo que llamamos el patching de plantillas XML en tiempo de ejecución. O sea que intentar forzar a React a hacer esto habría sido un desastre. Habría añadido una capa de complejidad astronómica para mantener la compatibilidad. OW fue diseñado específicamente con este modelo de herencia de vistas XML en su propio ADN. Tiene todo el sentido del mundo. Y ya que mencionas las vistas XML, esa fue otra masacre de código innecesario. Uf, la limpieza fue brutal. Quienes desarrollaban pasaron años sufriendo con los atributos ATTRS y states. Yo recuerdo pasar horas enteras intentando descifrar por qué un formulario fallaba, solo para darme cuenta de que había una coma mal puesta. Una coma dentro de un diccionario de Python. Sí, un diccionario de Python oculto dentro de una cadena de texto de un archivo XML. Una locura. Era una aberración de diseño, para ser honestos. Escribir algo como ATTRS igual y luego abrir llaves para poner invisible y luego una lista de tuplas emulando Python. Dolía solo de verlo. Es que obligaba al servidor a compilar ese string, mandarlo al cliente y obligaba al navegador a usar recursos para interpretar una lógica de Python emulada en JavaScript. Afortunadamente en la versión 17 todo eso fue incinerado. Por fin. Ahora escribes expresiones directas y limpias. Simplemente pones invisible igual a, state igual a done. Y ya está. Y no solo le ahorró dolores de cabeza a los programadores. Al procesar esta lógica nativamente con el motor de OW en el navegador, el tiempo que tarda la pantalla en dibujarse cayó un 40%. Y los archivos de diseño se encogieron un 30%. Menos peso en la red. Y también hubo un esfuerzo enorme por darle semántica real a los componentes visuales, porque durante 15 años usamos la etiqueta tree para construir tablas. Lo cual no tenía ningún sentido. Eran listas planas de registros, no árboles jerárquicos. Exacto. Y en la versión 18 por fin corrigieron eso, renombrándolo a la etiqueta list. Mucho más lógico. Vi que el widget de Kanban también se limpió introduciendo etiquetas modernas como card, header y main, abandonando esas plantillas QWeber genéricas que nadie entendía realmente. Y el monstruoso widget de mensajería al final de los formularios ahora se invoca con un simple etiqueta chatter. Y listo. Es una maduración tremenda de la plataforma. Pero esto plantea una pregunta importante. Tenemos una interfaz ultra rápida, una base de datos impecable. Pero, ¿cómo se comunica este sistema con el mundo exterior en el año 2026? Los controladores web y los endpoints no podían quedarse atrás, definitivamente. De hecho, en la versión 18 vimos un cambio sutil pero revelador. El decorador HTTP root de Python renombró su parámetro tipo igual a JSON a tipo igual a JSON RPC. Un ajuste de nomenclatura súper necesario para evitar que quienes programan confundieran el protocolo con una API REST estándar. Claro, era engañoso. Pero la verdadera bomba nuclear cae en la versión 19 con la nueva API externa JSON 2. Este es posiblemente el cambio de infraestructura externa más drástico de la década en este sistema. Un momento, quiero detenernos aquí porque esto asusta un poco. Históricamente, miles de sistemas externos, desde sistemas de almacén de terceros hasta aplicaciones de inteligencia de negocios, se conectan al ERP usando el viejo protocolo XML-RPC. Así es. ¿Me estás diciendo que están desconectando XML-RPC? O sea, eso suena a una pesadilla logística que va a romper integraciones en medio planeta. La preocupación es 100% válida. Y por eso no lo apagarán de un día para otro. Hay compatibilidad temporal en este momento. Ok, un alivio. Pero sí, la nueva API JSON 2 es el aviso de desalojo definitivo para XML-RPC que será eliminado por completo hacia la versión 21 o 22. ¿Y por qué forzar esta migración masiva y hacer sufrir a tantos integradores? Sesiones transaccionales que bloquean recursos en el servidor. Ah, entiendo. La nueva API JSON 2 opera con un modelo tipo RESTful puro y, lo más importante, utiliza bearer tokens, es decir, tokens de autenticación modernos. Ah, claro, la seguridad.
Si tienes un sistema de logística externo leyendo datos, ya no le das tu contraseña de usuario principal. Le das un token con un alcance súper limitado. Exacto. Y si ese sistema se ve comprometido, simplemente revocas el token sin afectar a nadie más en la empresa. Además de que usa rutas lógicas e intuitivas, como /res_partner/read, transforma al ERP en un ciudadano de primera clase dentro del ecosistema moderno de microservicios. Totalmente de acuerdo. Y hablando de seguridad y limpieza técnica, no podemos dejar de lado el último gran bloque de esta arquitectura. La generación de documentos y los utilitarios de fondo. Sí, el motor QWeb, que se encarga de escupir el código HTML final que vemos o que se imprime. Cierto, hubo un cambio fuerte ahí, la eliminación del comando traw en la versión 15. Eso fue netamente por seguridad contra inyección de scripts, ¿no? Los famosos ataques XSS. Así es. El comando traw inyectaba variables directamente en el HTML sin filtrarlas. Peligrosísimo. Mucho. Si un usuario malintencionado lograba guardar código JavaScript oculto en un campo de nombre de cliente, digamos, traw lo ejecutaba en el navegador del administrador sin rechistar. Y podían robar sesiones o hacer estragos. Lo reemplazaron contout y tsc, que escapan los caracteres peligrosos por defecto. Si hoy alguien realmente necesita imprimir HTML dinámico desde la base de datos, el sistema le exige envolver esos datos validados explícitamente usando la clase markupsafe.markup en Python. Básicamente, obligan a quien programa a firmar un contrato que dice: sí sé lo que estoy haciendo y asumo la responsabilidad. Exactamente. Y en cuanto a la carga de recursos, inyectar archivos de JavaScript o CSS a través de las vistas XML era simplemente horrible de mantener. Me acuerdo de eso. Un desastre para organizar. Desde la B15, estandarizaron declararlos de forma limpia en el diccionario assets del archivo manifest de cada módulo, Esto permite compilar y minificar todo automáticamente en paquetes. mejorando aún más los tiempos de respuesta del lado del cliente. Y pasando a las tareas de fondo, la versión 18 introdujo una API de progreso para los cron jobs, las tareas automatizadas. Eso resuelve un dolor de cabeza enorme en los servidores de producción. Ya lo creo. Antes, si una tarea de facturación masiva que duraba, 4 horas, fallaba en el minuto 230, toda la transacción de la base de datos se revertía. 4 horas de procesamiento perdidas por un error en una factura final. Horrible. La nueva API permite notificar el progreso en lotes de commits. Va salvando el trabajo validado periódicamente. Y también vi que en la B19 traen simuladores de hardware para IoT. Ahora puedes probar básculas o escáneres escribiendo pruebas directamente en tu computadora local sin tener los aparatos físicos conectados ahí en tu escritorio. Es un gran salto para el testing. Pero creo que el reemplazo más celebrado en toda la historia de la plataforma para la generación de documentos ocurre en la versión 19. El adiós definitivo a WKTML-PDF. Por fin. Tengo que confesar que cuando leí esto en las notas, solté una carcajada de incredulidad. Porque esta fue nuestra herramienta para generar PDFs durante más de una década. Sí, una década sufriendo. Usaba un motor de renderizado web de hace 1000 años que simplemente colapsaba, se rompía por completo si intentabas usar reglas de diseño modernas de CSS. No soportaba casi nada moderno. Pero, ¿construir Papermoncher? Espera, construyeron literalmente su propio navegador en C++ solo para imprimir una factura en PDF. ¿Por qué no usar algo libre y moderno como WheezyPrint? Lo fascinante aquí es que lo intentaron. De verdad evaluaron herramientas como WheezyPrint. ¿Y qué pasó? Las pruebas de estrés mostraron que el consumo de memoria en el servidor se disparaba al infinito al generar miles de documentos en paralelo, además de tener dependencias externas complejas de mantener en múltiples sistemas operativos. Claro, instalar librerías raras en cada servidor. Entonces, Papermoncher es un motor propio escrito en C++, súper ligero y basado en árboles de renderizado directos. Está construido específicamente para soportar el CSS moderno como Flexbox o Grid, que WK-HTML2PDF jamás pudo entender. Básicamente te asegura que la factura espectacular, con diseño adaptable, que el usuario ve en la pantalla construida con OW2, se imprima exactamente igual en el PDF. Píxel por píxel. Y sin derretir el procesador del servidor en el intento. Lo cual cierra el ciclo arquitectónico de forma perfecta, desde cómo se guardan los datos en el disco hasta cómo se imprimen en un papel.
Es una obra de ingeniería completa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, pasamos de un monolito frágil en Python 2.7, atado con cinta adhesiva usando jQuery y dictados confusos de XML, a un ecosistema brutalmente optimizado. Una transformación total. Ahora tenemos Postgres manejando semántica y JSONB, interfaces reactivas de altísima velocidad con OWL 2, un estándar de API externa moderno con JSON de Hash 2 y motores propios para cerrar las brechas tecnológicas como el PDF. Significa que la época de los parches rápidos terminó. Para cualquiera que escriba integraciones o módulos hoy, el estándar ha subido. Ya no puedes programar a la antigua. No, el sistema operativo empresarial ya no tolera código ineficiente porque su propia arquitectura ahora exige reactividad y asincronía constante. Y esto nos lleva a un pensamiento final para quienes nos escuchan, conectándolo con lo que mencionamos sobre la versión 19 al inicio. Toda esta purga masiva de deuda técnica no fue solo por tener rendimiento puro. Fue una preparación para lo que viene. Exacto. La B19 trae agentes de inteligencia artificial nativos impulsados por vectores. Hemos pasado de un sistema transaccional de registro a uno interpretativo, capaz de leer contexto semántico de los datos de la empresa. Y si el sistema base está tan automatizado y limpio, el rol de quien lo implementa y lo desarrolla cambia radicalmente. Totalmente. Si la plataforma ahora puede entender la intención de negocio a partir del lenguaje natural y construir vistas o lógicas basándose en eso, ¿será que la próxima gran barrera en el desarrollo de software empresarial ya no sea memorizar la sintaxis perfecta del ORM de Python o los hooks de JavaScript? Es muy probable. Quizás la habilidad más técnica y valiosa del futuro cercano sea saber cómo estructurar el contexto correcto y los prompts exactos para gobernar la inteligencia artificial del propio sistema. Cambia el paradigma del desarrollador por completo. Es, definitivamente, algo para reflexionar antes de la próxima compilación. Gracias por acompañarnos en esta sesión.